¿Qué significó la movilización de presencial, virtual, bueno, con lo que pasó desde lo virtual del sábado pasado? En principio una descarga para mucha gente que tenía la necesidad de expresarse. Ustedes saben que el gobierno trató de evitar esa concentración, básicamente para no entrar en contradicción con sus definiciones de gobierno en términos de política sanitaria, pero me parece que fue tan fuerte la necesidad de un sector de la sociedad que se hizo sentir tanto en la red como en la calle. Y después para los peronistas creo que también es una fecha muy cara a sus sentimientos, imposible de vivirla por ahí para muchos de ellos en su casa y tenían la necesidad de salir a compartir. Pero lo cierto es que parece que se notó un apoyo contundente al gobierno y fundamentalmente se mostró que el pueblo es un conjunto, es un aglomerado, digamos, no es necesariamente un sector u otro sector, es la convivencia de distintos fragmentos, de distintas facciones, de distintos grupos o de distintos intereses que conviven y tienen que lograr armónicamente resolver sus conflictos. También cuando escuchamos testimonios en la marcha, muchos estaban muy en contra del discurso del odio, todo lo contrario, decían vamos a tirar para adelante, queremos un país que salga adelante, basta de odiadores seriales. Es buenísimo eso. Mirá, está claro que el odio empieza a germinar en todo el mundo. No pasa en la política argentina nada más que cada vez escuchás discursos más cargados de bronca. Está pasando en la política mundial. ¿Cómo hay que desarmarlo? Bueno, con mucha paciencia, con mucha vocación didáctica y pedagógica y fundamentalmente tratando de generar consenso sobre las cosas en las cuales sí estamos de acuerdo. Pasa que yo creo que en este momento de la Argentina vos tenés problemas reales y después problemas ficticios. Problemas ficticios son los que crean un sector de los medios de comunicación, un sector de la oposición para tratar de dividir. Porque como no tienen capacidad para generar una esperanza en la Argentina porque vienen de un fracaso, necesitan provocar una frustración en el pueblo argentino y entonces es muy difícil, como decías Dani vos recién, ponerte de acuerdo con una persona que malinterpreta todo, que tergiversa todo con el único objetivo de indignar a la sociedad. Hoy, ¿sabés qué tenemos en nosotros como adversarios políticos? Indignadores. Personas que trabajan de indignar a la sociedad, que ven un malestar real, pero que ese malestar lo tratan de transformar en una indignación política. Entonces todo es culpa del Estado, todo es culpa de los políticos, todo es culpa de la responsabilidad, si se quiere, solidaria o de la intención de tratar de incluir a los demás. O sea, hay una visión bastante perversa que va a costar pelear. ¿Crees, te pregunto, que capitaliza Alberto Fernández de lo que sucedió en Bolivia? ¿Por qué? Por la postura que tuvo cuando Evo Morales casi era mala palabra, estaba en riesgo su vida, tuvo que escapar de Bolivia y fue a Argentina, ¿no?, el país que le dio asilo. Mira, yo creo que independientemente del resultado electoral, lo que se hizo con Evo es correcto. O sea, no es que ahora porque Evo gana las elecciones hicimos bien ayer en darle asilo. Había que darle asilo porque independientemente de que te guste más o te guste menos Evo Morales, había un golpe de Estado y lo querían matar. Entonces yo hubiese deseado incluso que la derecha también argentina, la derecha que se dice republicana, lo cobije. Porque es un precedente horrible en el continente que un país que es limítrofe con nosotros tenga un proceso de ruptura institucional como el que se tuvo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo construye el campo popular la unidad? Porque lo más importante del discurso de Alberto fue, hay que construir la unidad y sostener la unidad en el frente de todos, que fue lo que hizo Evo también, porque el MAS no es solamente un partido, digamos, sabes que Bolivia tiene una peculiaridad alianza, que... sí. Claro. Esa es la clave. Por eso yo siempre que tengo la posibilidad de charlar con ustedes acá, le pido a la gente que en general suele mirar este programa y que suele coincidir más con nuestra visión, que tengamos en cuenta que a veces hay que administrar con inteligencia y bajar las tensiones internas, administrar con inteligencia nuestras propias diferencias. En el frente de todo existimos sectores que tenemos miradas distintas, pero la clave del éxito electoral y del éxito político pasa por la unidad, porque la contracara de eso es la fragmentación. En épocas de mucho individualismo, entender que la unidad tiene que ser nuestra principal consigna, la estabilidad de la coalición es lo que garantiza la gobernabilidad en la Argentina. En un contexto como le va a pasar a Bolivia también, donde la economía se va a enfriar y se va a caer, donde van a tener seguramente, como estamos teniendo nosotros, presiones monetarias muy fuertes, tal vez en nuestro caso más por la tradición a la dolarización, y donde van a tener que resolver problemas angustiantes, muy angustiantes, con pocas herramientas, porque yo calculo que este gobierno de esta dictadura no va a dejar el Estado boliviano como lo tenían hace un año atrás, lo va a dejar mucho peor. Entonces,
la clave de la unidad de la coalición, entender que la clave de nuestra gobernabilidad para sobrellevar esta transición, este momento tan duro que es la pandemia, consiste básicamente en reducir al mínimo posible las tensiones internas, administrar esas tensiones internas y reconstruir la esperanza en el pueblo argentino. Bueno, Alberto el presidente fue claro cuando habló, bueno, relanzar el gobierno y empezar la construcción de la economía, ¿no? La reconstrucción, porque el tejido social está muy dañado. Mirá, yo soy consciente, a ver, otro mensaje a los compañeros y las compañeras. No sintamos que porque tuvimos un buen fin de semana por lo que pasó en Bolivia y por lo que pasó el 17 de octubre, los problemas de la Argentina no existen. Siguen. La gran mayoría de la gente está muy angustiada. Incluso, obviamente, los que fueron seguramente el 17 de octubre, mucha gente que tiene confianza en el gobierno, pero el gobierno y la coalición política lo peor que puede hacer es ignorar esa angustia. La pandemia no terminó, nadie sabe en qué punto estamos. Ojalá, como dijo el ministro de Salud, en marzo podamos hacer una vacunación masiva y podamos, no sé, mediados de año, retomar cierta normalidad. Pero quienes piensan que hoy, en el medio de esta situación dramática de 18.000, 19.000 infectados por día, 500 muertos por día, se puede pensar seriamente, digamos, en cómo hacer para reactivar la economía. No, señores, acá lo que hay que hacer es contener. El verdadero plan de reactivación, no en la Argentina, en todas partes del mundo, se va a dar cuando esto empieza a mejorar, cuando la situación epidemiológica empieza a mejorar. Esta misma semana, ¿no?, antes de la movilización, los ataques al peronismo por parte de Cornejo, que los trató de parásitos, el propio expresidente de la Nación, es constante, ¿no? Podemos hablar desde Duhalde hace unos meses atrás hasta lo que pasó esta semana. La verdad que los ataques, y yo entiendo que van a seguir de la misma manera, ¿no? Sí. ¿Cómo contrarrestar eso mientras se trabaja? Primero, entender qué es lo que está tratando de hacer un sector de la derecha. No es toda la derecha, pero es un sector de la derecha. Está tratando de dividir ficcionalmente a la Argentina en dos mitades. La Argentina productiva versus la Argentina subsidiada. Y ellos, en teoría, son los que representan a la Argentina productiva, ¿no? Entonces, es el discurso de ustedes no quieren terminar con la pobreza, lo que quieren es generar planes para que los voten, ¿no? Y cuando le preguntás, bueno, ¿y vos qué harías? Y yo recortaría el gasto público. No, pero a ver, ya sé, ¿eso qué provocaría? Mayor recesión, mayor pérdida de empleo, mayor pobreza, ¿no es cierto? Y una crisis política y social, digamos, que hace ingobernable la democracia, porque el problema es que las recetas del neoliberalismo o de la derecha ortodoxa son inaplicables en cualquier contexto, pero en contexto de pandemia más. Entonces, primero entender, ellos tratan de estigmatizar la construcción popular como populista, sin haberlo leído nunca la CLO. ¿Qué quieren decir? Quieren hacer que la gente que tiene miedo de perder el trabajo, pero que trabaja, le tenga miedo, le tenga bronca al que ya perdió el empleo. Es esa la operación. ¿Y qué es lo que tenemos que decir nosotros? Todos juntos, todos juntos. El que trabaja, el trabajador formal, con el informal, con el industrial, con el desocupado. La Argentina sale a partir de un criterio de solidaridad y sale a partir de un criterio de redistribución del excedente que nos permita a todos recuperar el consumo, recuperar la producción y recuperar el empleo. Estas son las falsas noticias, ¿no? Cuando tanto se critican odio, es esto lo que hay que combatir, porque agarrás una imagen de Madrid, así quedó Buenos Aires, ponés... No, a ver, a todos nos pasa, yo también soy víctima de eso, hace mucho tiempo, bueno, nos pasa a todos. Pero a ver, ¿cómo se combate esto? Bueno, hay que elevar el nivel de conciencia, hay que educar, hay que explicar qué es lo que tratan de hacer. Esto, aunque parezca increíble, es el revival de civilización o barbarie. Bueno, yo decía, del aluvión zoológico al choriplanero. Claro, un pueblo que cuando sale a protestar lo hace siempre de buenas formas, motivado por buenos intereses nobles, desprovisto de cualquier tipo de especulación política, y después están los negros, que son los que destruyen todo, los que viven del Estado. Es esa lógica. Ahora, esa lógica, y esto es lo más importante, no se tiene que combatir haciendo lo mismo pero de signo contrario. Y yo sé que es difícil, porque hasta incluso yo, por ejemplo, ayer, cuando planteaba que había una diferencia cualitativa, un sector de la derecha, en general la derecha bruta, pensaba que lo que estaba diciendo es claro, hay una movilización de gente buena y una movilización de gente mala. Y no, lo que estaba diciendo, es más, yo llego a la conclusión de que las marchas tienen características cualitativas distintas leyendo el diario Clarín, porque ellos mismos son los que dicen, bueno, hay mucha gente, hablando de las marchas opositoras, hay mucha gente, pero no hay liderazgo, no está clara la agenda, se superponen las demandas, hay gente que está en contra de la vacuna, hay psiquiátricos, lo dicen incluso los medios oficiales para tratar de explicar un poco los medios oficiales, mirá, los medios hegemónicos, para tratar de sobrellevar a algunas de las personas que van, como en todas esas movilizaciones, que tienen reclamos legítimos. Para mí no está mal que la gente se movilice,
Para mí el problema es cuando vos planteás todo en términos de somos los buenos contra los malos, porque el problema es, si vos te convencés que tu espacio es el bueno y el que está enfrente es el malo, en algún punto vas a llegar a la conclusión que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que eliminemos a los malos. Claro. Entonces Leandro, hizo, perdóname esto, mira Dani, se hizo una encuesta la semana pasada, la leí, no me acuerdo en qué diario, donde se le preguntaba a la gente de todas las ideologías, incluso de las nuestras, si creían que el partido político opositor a sus ideas le hacía mal a la República, era perjudicial para la República. Y la gran mayoría contestaba que sí. Ojo con esto, porque a mí también me da bronca las operaciones de los trolls, me da bronca las definiciones de algunos energúmenos que son capaces de tirar del mantel con tal de sacar una ventaja. Pero si nosotros caemos en la tentación de generalizar y decir todos los que están enfrente son todos iguales, en algún punto nos terminamos transformando como ellos, nada más que diciendo cosas distintas. La semana pasada se dio, yo hacía zapping entre este canal y TN, y mientras nosotros desarrollamos, nosotros pues me siento parte obviamente de lo que expresa, digamos, este grupo, pero mientras tratábamos de explicar cómo opera la derecha con el odio, en TN estaban haciendo un programa muy similar explicando cómo opera el kirchnerismo con el odio. Y vos, si hacías zapping y sos una persona que no tenés por ahí formación política, enloquecés. Más allá del delito, el nivel de inmoralidad que significa esto, porque hay que ser un inmoral. Yo no sé qué delito, digamos, por qué se lo juzgará, pero más allá del derecho, la inmoralidad, Leandro, porque esto hay que ser inmoral. Y vago. Vago y moral. Porque incluso acá hay dos cosas, ¿no? La insensibilidad de comprar algo que le puede servir a la gente y no repartirlo. Y la vagancia incluso de ni siquiera hacerlo una vez que lo compraste, por lo menos para que te voten. Y la perversidad también, Leandro, porque saber que vos tenés un medicamento o una vacuna que no estás utilizando y que te puede resurgir como sucedió con el sarampión, ¿no? Cuando hay chicos que ya estaba erradicada la enfermedad, la verdad que hay una perversidad. Pero claro, por supuesto que sí, porque lo que no hay en realidad es una importancia a la vida humana. Sí, ¿no? Porque ellos te dicen, ustedes son los que a través de las prebendas consiguen el voto de los sectores populares, ¿no? Esa es la acusación. Pero lo dicen, digamos, desde el lugar de la silla del funcionario que tiene que hacer una política pública y que en lugar de garantizar que eso le llega a la gente concreta de carne y hueso, no lo hace. O sea, empeoraron la economía, empeoraron el poder adquisitivo del salario, empeoraron el desempleo. Y cuando generaron esa situación de pobreza y de marginalidad, utilizaron recursos públicos para comprar cosas para que le llegue a la gente y no se las dieron. Entonces, ¿sabés qué me da la sensación? Que las compraron para hacer el curro. Que la importancia no era que le llegue a la gente, sino comprarla. Después, si le damos a la gente la vacuna, después vemos. Claro. Hay que ver de quién era el amigo que le vendió la vacuna.